Siguiendo con el video anterior, vamos a trabajar en este video, bajo la misma situación, las medidas de tendencia central, de dispersión y de posición para datos que estén agrupados. Si todavía no saben cómo armar intervalos de clase, pueden mirar el videíto anterior. La situación dice: un fabricante de vehículos de cierta marca registra el número de automóviles terminados, aquellos que han pasado todas las revisiones, en cada turno de 8 horas. Los datos corresponden a los últimos 45 turnos de la primera quincena del mes de abril del año 2013. Lo que vemos en pantalla es la tabla de distribución que corresponde a esa situación. En la cual los datos están agrupados. Ahí vemos que el título está completo, que tiene su fuente y bueno, y cada una de las frecuencias que se han trabajado hasta el momento. Entonces vamos a empezar con las medidas de tendencia central. En este caso, la fórmula que vemos en pantalla es la fórmula de la media aritmética, y me explica que para calcular el promedio también o media aritmética, lo que tengo que hacer es sumar cada valor de variable que está representado por x sub i por su frecuencia dividido n. Y n no olvidemos que es la cantidad total de datos que tengo. Pueden provenir de una población o de una muestra, pero yo hablo de la cantidad de datos que tiene esa muestra o esa población. En este caso, ese simbolito, insisto, el que parece una E, es el símbolo de sumatoria. Yo tengo que sumar cada valor de variable por su frecuencia. Una vez que haga toda esa suma, lo divido por ese total. Por una cuestión de practicidad, lo que se hace es, en la tabla anterior de distribución de frecuencias, agregar unas nuevas columnas para hacer los cálculos parciales que necesitamos. Si los datos no están agrupados, lo que hay que hacer es multiplicar cada valor de variable por su frecuencia, pero como estamos trabajando con datos que están agrupados, lo que hay que hacer es calcular el representante de cada intervalo. Ese representante de cada intervalo se hace con la formulita que está en pantalla, que es sumar el límite inferior más el límite superior de cada intervalo y dividirlo por la mitad. En ese caso ya vamos a poder generar la columna del x que va a representar, es decir, el valor de variable que va a representar a cada uno de los intervalos que estén en la tabla de distribución de frecuencias. En la pantalla en este momento está la tabla de distribución de frecuencias y se agregaron estas dos columnas. La columna en donde yo hago el x sub i, lo calculo, y la segunda columna en donde voy a multiplicar cada uno de esos valores por su frecuencia. Bueno, en el primer caso tengo el intervalo que es desde 210 hasta 238. Entonces, de acuerdo a lo que dije anteriormente, tendríamos que hacer 210, que es el límite inferior, más 238, que es el límite superior, y particionarlo a la mitad. En este caso nos da 224. Finalmente, lo que hago con ese valor que representa ese intervalo es multiplicarlo por su frecuencia. En este caso, la frecuencia absoluta es 2. Entonces, 224 por 2 me da 448. Y acabo de hacer el primer cálculo. Lo que continúa para completar ambas columnas es lo mismo, es calcular cada representante del intervalo por su frecuencia. Y lo que yo voy a utilizar para calcular la media aritmética o promedio es justamente la sumatoria de todos esos productos, que lo puedo calcular en la última fila y colocar en el total, ¿no es cierto?, esa sumatoria. Acá sí me gustaría aclarar algo, que esto es para toda situación en general y que me sirve también para el momento de interpretar, ¿no es cierto?,
que las dos primeras columnas de cualquier tabla de distribución son las más importantes al momento de interpretar. La primera porque es la que clarifica la variable sobre la que estoy trabajando. En este caso es cantidad de automóviles terminados. Se trata de una variable cuantitativa discreta. Y en la segunda columna, ¿qué es lo que qué tipo de conteo hice en relación a eso? En este caso, lo que estamos contabilizando son el número de turnos. Es decir, que en 2 turnos se terminaron entre 210 y 238 automóviles. Y así sucesivamente. Yo tengo que tener claro lo que estoy mirando en cada una de las columnas para poder después interpretar con claridad. En este caso lo que vemos es que la sumatoria de cada valor de variable por su frecuencia me da 15.764 y el número total de datos en este caso es 45. Así que bueno, la cuenta en principio sería simple porque tengo que tomar ese valor que ya hizo la sumatoria de cada valor de variable por su frecuencia y dividirlo por 45. Esto me da 350,31. Entonces, yo puedo interpretar a la media aritmética diciendo que en promedio la cantidad de automóviles terminados es de 350,31 en estos turnos de 8 horas. Y estos datos, bueno, corresponden a la primera quincena de abril de 2013. Es una forma, es una alternativa para interpretar este valor que me dio. Sí es discutible, como siempre, que por ahí hablar de 350,31 en una situación en donde la variable es cuantitativa discreta pareciera incoherente, pero hay que respetar ese valor. ¿Sí? Bueno, uno sabe que es entre 350 y 351. La próxima medida de tendencia central que vamos a repasar es la mediana. Para la mediana vamos a utilizar esa fórmula que se ve en pantalla y bueno, y como técnica lo primero que tengo que ubicar es el intervalo que contiene la mediana. Y recordar que a partir de ahí yo empiezo a utilizar mi fórmula, ¿sí? Porque en esta fórmula que necesito un límite inferior, una frecuencia absoluta acumulada, del intervalo anterior, necesito la amplitud del intervalo que esa no varía, es la misma en toda la tabla de distribución de frecuencias y necesito la frecuencia absoluta de ese intervalo que contiene a la mediana. En este caso usamos el criterio de empezar, si se trata de la cantidad de datos es un número impar o la cantidad de datos es un número impar. Recuerden que si es par, dividimos inmediatamente por 2 y si es impar, le sumo 1 y luego lo divido por 2. Ingresamos a la tabla por la columna de frecuencia acumulada y analizamos cuál es la frecuencia que incluye al 23. Ya que 23 datos estaría el valor de la mediana. Por lo tanto, el 30 es el que me va a determinar el uso de la fórmula, ¿no es cierto? Toda esa fila es la que me va a dar información para hacer uso de la fórmula para datos agrupados y poder calcular la mediana. En este caso está la fórmula a mano superpuesta a la tabla de distribución de frecuencias como para ir observando cada uno de los valores que hay que ir reemplazando en la fórmula de mediana. Lo primero que hay que hallar es el límite inferior, que en este caso está resaltada toda la fila sobre la cual voy a trabajar. El límite inferior es 350. La división ya la calculé, la del numerador n dividido 2 ya sabíamos que era un número impar y nos había dado 23. Y le tengo que sustraer la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que en este caso es el 14, dividido la frecuencia absoluta de ese intervalo que contiene la media, que en este caso es 16. Y por último, multiplicar por el C, que representa a la amplitud del intervalo. Y como ya sabemos, en toda la tabla la amplitud de los intervalos es la misma y corresponde a 28. Reemplazamos y hacemos el cálculo.
En este caso podemos visualizar toda la información y a partir de ahí comenzamos el desarrollo de la fórmula y llegamos a 365,75. Ese sería nuestro valor de mediana. Ahora nos estaría faltando como última medida de tendencia central calcular la moda o modo. Por ahí también lo que tienen que tener presente es de tener a mano la hoja con las fórmulas dadas en el cuadernillo. Siempre recuerden que esa hoja en la cátedra se les va a permitir utilizarla. Y lo bueno es que cada elemento tiene sus referencias. Bueno, en este caso, la moda, para ubicarla, tengo que trabajar sobre la columna de frecuencia absoluta. ¿Y la moda qué era? El valor que se daba con más frecuencia. Entonces, vamos a recordar un poquito en la tabla de distribución. Observamos la tabla y vemos que en la frecuencia absoluta el valor que se da con más frecuencia es el 16 y corresponde al intervalo que va desde el 350 al 378. Ese es el intervalo modal sobre el cual voy a empezar a desarrollar la fórmula para calcular la moda en el caso en el que los datos estén agrupados. Al igual que en la fórmula de la mediana, comienzo con el límite inferior, que en este caso es 350. F sub 2 y F sub 1 son la frecuencia absoluta posterior, es decir, la siguiente, y F sub 1 es la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Entonces, en este caso, mi intervalo modal es el que está señalado, la frecuencia absoluta anterior es el 3 y la posterior es el 15. Y el C es el mismo en todos los casos de esta situación, que es 28, porque es la amplitud del intervalo de clase. En pantalla está la fórmula y los valores que acabamos de obtener. Realizando esa cuenta nos da 373,33. Ese sería el valor de moda para esta situación en el caso en el que los datos obviamente estén agrupados. Y finalmente lo que nos quedan son las interpretaciones. En relación a las medidas de tendencia central, acá vemos las tres y bueno, y alguna variante de la mediana. En una, la palabra, el tips, digamos, dentro de la interpretación es hablar del promedio para el caso de la media aritmética, que ya la interpretamos cuando la calculamos. Y bueno, tener en claro que la mediana particiona los datos a la mitad. O sea que nosotros podemos decir el 50% o la mitad. Y como es el valor de variable que cae para la mitad de los datos, podemos decir superan o alcanzan, ¿sí? Podemos hablar de los dos lados de la mitad de los datos. Y por último, la moda, que nosotros sabemos que es lo que se da con más frecuencia. No hay que perder de vista que cuando usamos la moda o el modo, tenemos que tener mucha precaución de no utilizar el término mayoría. Recuerden que para hablar de mayoría, nosotros nos tenemos que asegurar que esa frecuencia sea la mitad de los datos más uno o más. Por eso no nos arriesgamos, decimos que es lo que se da con más frecuencia. Y bueno, y con esto finalizaríamos la parte de medidas de tendencia central.